Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Jafet y compañeros. Bienvenidos a nuestro video. Para comenzar, tenemos que la estructura de capital es la combinación específica de deuda y patrimonio propio que una empresa utiliza para financiar sus operaciones. La UAII es la abreviación de utilidad antes de impuestos e intereses y se refiere a las ganancias que tiene la empresa exenta de cualquier descuento adicional. En otras palabras, podemos decir que es la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos. La UAI es la utilidad antes de impuestos y esta es la utilidad depurada de todo concepto operativo y financiero, a lo que solo le falta la aplicación de los impuestos para poder ser distribuida. La UPA es la utilidad por acción y este es un medidor que se utiliza en todo tipo de empresas y compañías para poder evaluar el desempeño y la rentabilidad por acción en un periodo determinado. Hoy por hoy es uno de los indicadores más utilizados para evaluar el rendimiento empresarial, ya que recopila la relación directa entre la utilidad neta y el costo de las acciones. Y bueno, el enunciado nos dice que Francisco Marroquín, dueño del Pollo Bonanza con trayectoria en el mercado salvadoreño desde 1975, al fin decidió hacer crecer su negocio, pero para hacerlo está buscando opciones de estructura de capital que le convengan mejor. Para esto le ha pedido a la clase de AFI 2 de la Universidad Evangélica El Salvador que le asesoren para encontrar la mejor estructura de capital para así lograr su sueño de crecer en el mercado salvadoreño, pero con el menor riesgo posible. Pollo Bonanza cuenta con 100.000 acciones distribuidas en sus familiares, 10.000 a cada una de sus hijos, de sus 4 hijos, y él posee 60.000. Cada acción tiene un precio de $15, por lo cual su total de activos en acciones es de 1.500.000 y paga impuestos del 40%. Las utilidades antes de intereses e impuestos del periodo anterior es de 350.000. Investigando se dieron cuenta que si le prestan el 10% de su capital les cobran el 12% de interés anual. Si le prestan el 20%, el interés anual será de 16%, y por cada aumento del 10% de financiamiento del capital sube un 4% del interés anual. Con nuestro grupo vamos a hacer una pequeña cena donde Francisco Marroquín será Alexei Paz, el papá de Francisco Marroquín será Miguel Guardado y la asesora de la clase de Administración Financiera 2 de la Universidad Evangélica será Marcela Carranza, que les ayudará a tomar la mejor decisión para con respecto a su información. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, un gusto conocerla ya en persona. Igualmente. Mi nombre es Francisco Marroquín. Vengo aquí con mi hijo Alexei Marroquín. Y bueno, gracias por su tiempo, por brindarnos esta reunión para poder ver todo lo que usted ha analizado. Como le comentaba, nosotros lo que queremos es poder aumentar, ya que al fin hemos decidido dar un paso adelante con nuestro negocio. Y queremos saber qué ha podido usted analizar con todos los datos que usted ha sacado. Bueno, como representante del grupo de Administración Financiera, les vengo a asesorar con su estructura de capital. Entonces, de acuerdo a los datos que ustedes ya me habían dado, hice un análisis con su escenario normal, o sea, con lo que están teniendo constantemente. Entonces, mi recomendación es que ustedes se apalanquen con el 20% que obtendrían esta ganancia. Viéndolo del lado más positivo, pueden tener durante el tiempo un aumento del 30%. Si ustedes llegasen a tener un aumento positivo del 30%, lo que les recomiendo es que se apalanquen un 30%. Como pueden observar, su UPA sería de esta cantidad y es el mejor dato donde ustedes no se arriesgan mucho, pero también obtienen una muy buena ganancia. Ahora, en el peor de los casos, porque hay que ver que todas las empresas siempre tienen un riesgo, siempre caen, no tienen la misma ganancia que años anteriores, entonces suponiendo eso, tienen una reducción del 50% de sus ganancias actuales, se recomienda un 10%. Entonces, como asesora, yo les recomiendo realmente lo que es el 20%, porque a medida del tiempo, aunque han ido bajando, se han mantenido y han podido obtener el 20%. Y no quisiera que se arriesgaran mucho. Así que ese es mi... Ok, sí, bueno, yo sobre todo, ya que estoy buscando poder crecer de una manera conservadora, ya que con todos mis años de experiencia que he tenido este negocio, este ha sido el camino que yo he decidido. Así me han estado saliendo muy bien las cosas. Sobre todo, ya que ahora tengo a mis hijos, yo les he heredado un porcentaje. Ellos están llevando el 40%, entonces también yo quiero incluirlos, quiero que sepan lo importante que es también su opinión, pero que al final las cosas las vamos a hacer dependiendo lo que yo considere que sea lo mejor para la empresa. Entonces yo
yo estoy desde un punto de vista de que de la forma conservadora como hemos estado llevando las cosas es lo mejor. No sé qué opinas, hijo. Sí, papá, sí siento que, pues, la verdad te admiro, sos un ejemplo a seguir porque has hecho esto de una excelente manera, pero quiero que la licenciada me ayude, en este caso, a hacerte ver que si nosotros arriesgamos un poquito más de un perfil conservador, lleguemos a un moderado o entre moderado y peligroso, le podríamos llamar, que así obtuviéramos una rentabilidad mayor. Miren, la decisión final las toman ustedes. Yo solo soy realmente para asesorarlas y enseñarles cómo quedaría un pronóstico de lo que podría pasar. Pero si toman mi opinión, que es el 20%, siento que tendría un índice de endeudamiento del 10% y un rendimiento requerido del 12%. Y su valor de las ganancias valdrían más. Entonces, yo sí les aconsejo que agarren el 20% porque a medida de lo que he visto de los datos anteriores, es el dato que mejor se mantiene, donde ganan y no pierden y no se arriesgan mucho. Recuerden que durante mucho tiempo ustedes no se han atrevido a conocer el mercado. Entonces, como recomendación es que primero abran una sucursal más en donde experimenten y vean cómo es si ganan o pierden y no pierden tanto con el 20%. Y depende del resultado que les dé eso, pueden seguir expandiéndose y pueden hasta endeudarse más, porque yo sé que su capital se lo podría permitir. Sí, hijo, recuerda, nosotros no tenemos la total seguridad de poder acertar o saber si esta idea nos va a poder llevar a lo mejor, ¿verdad? Con el 100% de efectividad. Recuerda que nosotros lo queríamos implementar desde el 2020, tener esta mejora en nuestra empresa, pero gracias a Dios no invertimos en el momento porque hubiéramos perdido demasiado por la pandemia que hubo. Entonces también te tengo que recordar a ti y a tus hermanos que tenemos la capacidad de hacerlo con capital propio, pero el riesgo sería demasiado. Además de que no existe mucha diferencia entre la utilidad que tenemos con el apalancamiento y con el capital propio. Recuerda, hijo, yo ya te he dicho muchas veces a ti y a tus hermanos, la paciencia es la madre de la ciencia. Y si he llegado hasta aquí es porque yo lo he llevado de este método y pienso que es de una manera conservadora. Sí, papá, como ya lo habíamos platicado, sin verlo el perfil de la licenciada, que es muy bueno, muy buenos parámetros, pero nuestra marca, que gracias a Dios tú nos has heredado, y en representación de mis hermanos, tiene para dar más, y lo hemos platicado todos en familia, que sin publicidad, sin hacer mucho de lo que actualmente hacen todas las empresas, nuestro pollo sigue manteniéndose como líder en ese pollo. Pero si nosotros invertimos más, créeme lo que estoy seguro que has hecho una excelente empresa y podemos generar las utilidades solo arriesgándonos un poco más. En serio, tomémoslo en consideración. Bueno, licenciada, yo sinceramente para esto era la reunión. Yo quiero que quedemos claros con respecto a lo que podemos llevar. Ya usted nos dio su opinión. Entonces, ahora desde su punto de vista, ¿verdad?, profesional, ya con todo lo que ha podido escuchar, qué opinan mis hijos, lo que opino yo, ¿usted qué puede considerar que sea lo mejor para poder seguir creciendo el negocio de una manera que no tengamos pérdidas a la larga? Yo me sigo manteniendo con el 20% y ya lo más que pueden llegar es un 30%, porque eso es que ustedes si ustedes llegasen a aumentarlo de sus ganancias, podría ser hasta un 30%. Pero recuerden que si se pasan del 50%, ya tendríamos ser la mayoría de la empresa y tienen ese riesgo de perderla y durante tantos años perderla por una inversión, entonces tampoco es lo mejor. Así que mi recomendación es que conozcan el mercado, estudien más dónde va a ser el lugar que se va a abrir y depende de eso podrían o arriesgarse un 30 o un 20%. Si quieren arriesgarse más, tomen en cuenta que si tienen pérdidas, podrían perder la empresa, se las podrían quitar. Sí, licenciada, entiendo su punto de vista y tiene toda la razón usted como profesional. Esos puntos de vista todavía la verdad no los hemos estudiado y no los hemos visto. Quizás mis hermanos y yo, por ser jóvenes,
nos estamos apresurando a esto y por obtener más ganancias, pero sí, mi padre es un hombre muy sabio y tiene toda la razón. Agradecemos de antemano la asesoría que nos ha brindado el Grupo de Administración Financiera de la UES. Y sí, tiene toda la razón, no hemos visto diferentes escenarios y sí, apoyaré a mi padre con representación de mis hermanos, y igual lo vamos a hacer de una manera conservadora. Bueno, Ok, muchas gracias por su tiempo, licenciada. Ha sido un gusto. Estaremos en contacto. pero le vaya muy bien, licenciado. Gracias. Sí, Navidad. Y bueno, como conclusión tenemos que el señor Marroquín, gracias a la asesoría del Grupo de Administración Financiera 2 de la Universidad Evangélica El Salvador, optó por el apalancamiento del 30%, ya que es ahí donde las acciones tienen una mayor rentabilidad y se mantiene en un perfil conservador, como lo ha hecho en todos estos años con Pollo Bonanza.